Dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis capítulo 22 versículo 18, que todo aquel que le añadiere a estas palabras del libro de esta profecía, Dios traerá sobre él plagas que están en este libro. Es decir, Dios prohíbe aumentarle a las palabras cosas que Él no ha dicho. Ningún hombre está autorizado para inventar lo que Dios no ha dejado en su palabra. Es importante también anotar en 1 Corintios capítulo 4 versículo 6 que no podemos pensar más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No podemos imaginar cosas que no están en la Biblia y que el hombre pretenda hacer creer que existen. Por eso cuando miramos la palabra de Dios y el tema hoy acerca del purgatorio, la palabra purgatorio en la Biblia no existe. La palabra que diga que Dios nos hace pagar unas penas por todos los pecados que hemos cometido y después de que hayamos pagado las penas en un purgatorio a través de misas y de rezos, a través de un dolor, de una amargura en determinado lugar que Dios ha dispuesto, entonces Dios nos sacará y nos salvará. Eso no dice la palabra de Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9 versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La persona cuando fallece tiene dos posibilidades, una que se vaya a una esperanza de vida eterna en el cielo y a otra un camino que lo lleva al infierno. Pero entre la muerte y el infierno o entre la muerte y el cielo no hay ningún purgatorio o ningún pasaje que nos diga que Dios nos va a colocar por el fuego para que paguemos lo malo que hicimos. Entonces, si eso es cierto, de que el Señor nos va a hacer pagar después de la muerte nuestras penas para poder llegar al cielo, eso quiere decir que la muerte de Cristo en la cruz no sirvió para nada. Porque cuando miramos la palabra de Dios, entendemos que Cristo murió por nuestros pecados y todo aquel que venga a Cristo, entonces recibirá perdón de pecados. Pero es en vida, no es después de muerto. Cuando una persona en vida acepta a Cristo, se arrepiente y se bautiza en su santo nombre, tiene perdón de pecados y si muere, tiene vida eterna. Pero si la persona en vida no aceptó a Cristo y andó en sus religiones, en sus parrandas y en su pecado y se murió sin haber aprovechado la salvación que Cristo nos regaló en la cruz, pues se va directamente al infierno. Pero no hay ningún purgatorio. Todo invento dogmático de la religión católica ha engañado a la gente haciéndole creer que hay un purgatorio. Claro, es importante sacarles dinero a las personas. Es importante hacerles creer que pagando misas y pagando rezos por el alma bendita supuestamente del que falleció, entonces va a tener salvación después de que se paguen las misas. Eso no está en la Biblia. Todo eso es un dogma, es una mentira para poder seguir explotando a la gente y sencillamente seguirla robando y seguirlas engañando. Porque sabemos que la mentira más grande del diablo es que no necesita de Cristo. Pero hoy, por la palabra de Dios, tenemos que mirar que el hombre sí necesita a Cristo, sí necesita reconocer este evangelio santo, necesita arrepentirse y convertirse y hacer valer que esa sangre de Cristo derramada en la cruz le perdone sus pecados. ¿Cómo? Bautizándose en el nombre de Jesús. Salte de la tradición y de las mentiras que te han dado por muchos años y que te tienen así agobiado y acabado, sin esperanza, viviendo una religión que no ha dado por ti, sino que al contrario te está llevando a la condenación eterna con tanta enseñanza de mentiras. Porque recuerda lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 19, la historia del rico y Lázaro, dos hombres, uno que era de Dios y otro que era contra Dios, y ambos mueren. Y dice la palabra de Dios que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y les dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto,
una gran cima, es decir, un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Está escrito en la palabra de Dios que la persona después de que muere, estando en el infierno, no puede ir al cielo. Y aún la persona que va al cielo, pues no puede pasar al infierno. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido una división y nadie puede romper ese mandamiento o esa norma que Dios ha establecido. ¿Cómo entonces el hombre se inventa de que la persona se muere y entonces estando en tormento, en el purgatorio, le pagan misas, le pagan rezos y rezan por él y oran por él y Dios lo saca de ahí? No está escrito en la palabra de Dios. Es una gran mentira y la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. También dice la Biblia que el diablo es el padre de mentira y todos los que mienten sobre las cosas, en este caso la palabra de Dios, son hijos del diablo, mintiendo. Por eso el purgatorio no existe. La salvación es en vida. La salvación es que la gente en vida crea a Cristo, no después de muerta. Porque la salvación es para que en vida reconozca su pecado y se convierta a Cristo. Pero después de muerto ya no hay esperanza. Por eso aquí dice la palabra de Dios. Dice, te ruego pues, Padre Abraham, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Y qué dice Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Dios estableció a sus predicadores, ministros, que predican la palabra de Dios, pero la gente no quiere escuchar el evangelio, la gente sigue en su religiosidad. Así que el día que se muera, no tendrá excusa. Ni las misas que les paguen lo podrán sacar del infierno. Y no crean que hay un purgatorio, porque no es bíblico, es pura mentira. Por eso la palabra de Dios dice que no le podemos aumentar ni le podemos quitar. Así que, mi amigo, ¿a quién crees? ¿A la mentira o le crees a Jesucristo? Ven y sálvate hoy mismo. Ven y espera en Cristo. Y Él te salvará con su sangre preciosa y con su muerte en la cruz. Él te dará salvación y vida eterna. Porque tú solo o tu familia que te pague misas nunca te sacará, después de muerto, te sacará del infierno, porque no hay purgatorio, porque no hay después salvación. Arrepiéntete hoy.